La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La vida en Cristo es lo más glorioso y supremo que el hombre puede adquirir. Esa vida se encuentra al 100% a través de un genuino arrepentimiento. Quiero hablarle respecto a las grandes y gloriosas virtudes de la vida cristiana. A la luz de las Santas Escrituras aprenderemos verdades supremas que nos ayudarán a ser creyentes genuinos, creyentes completamente verdaderos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy hablaré sobre la honestidad. En las virtudes que hemos estado mencionando anteriormente, encontramos la integridad de esa persona y en segundo lugar tratamos también sobre Dios que le da sabiduría al hombre y a la mujer que ama y teme su nombre. La tercera virtud que hablábamos anteriormente trata de la prudencia. El cristiano correcto es prudente, es una persona prosperada en prudencia. En cuarto lugar, estuvimos hablando que Dios le da entendimiento a la persona que en verdad ha tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. En el día de hoy trataremos el ser honestos. Cuando hablamos de la honestidad, estamos hablando de rectitud de corazón. Estamos hablando de una persona que en verdad lo que dice, lo que hace es completamente honesto. Cuando compra, cuando vende, esa persona es honesta. Honesta en su forma de vestir, honesta en su forma de hablar. La verdad de las cosas es que usted debe el 100% ser honesto para que todas las cosas que usted emprenda sean prosperadas y sean bendecidas de parte de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 5, verso 9, nos habla que para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Vemos a la luz de ese interesante pasaje una enorme verdad. Esa enorme verdad es que usted no debe de andar con otro cónyuge que no es su cónyuge. Eso se llama honestidad. Cuando usted ciertamente se ocupa de su cónyuge y no anda tras de otras personas que no es su verdadero cónyuge. Eso se llama ser honesto dentro del matrimonio. No anda con un novio, con otro y otro, ni anda con una novia, una y otra. Eso se llama honestidad. Pero cuando usted anda ciertamente con un novio y después anda con otro, después anda con otro, eso no es honestidad. Lo mismo el caballero. Si anda con diferentes novias, no es una persona honesta. O las personas que andan engañando de un modo o de otro, no son honestos en sus palabras, ni tampoco en sus hechos. Las personas que piden prestado, por ejemplo, deben de ser honestos en pagar la deuda y deben de hacerlo lo más pronto posible para que esa puerta quede abierta, para que esa puerta realmente sea de alta bendición y toda la vida esté abierta para su bien. Pero cuando usted pide prestado y nunca paga lo que usted pidió, entonces se le cerró esa puerta. Lo van a señalar como una persona que no es honesto, una persona que es altamente sinvergüenza. Así lo tratarán por causa de la falta de honestidad. Por eso Salomón declara a través de Proverbio, hablando de la integridad en el matrimonio, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel.
El cruel es el diablo, es el destructor, el que vino ciertamente a hurtar, matar y destruir. Cuando tú ciertamente no eres honesto, le estás dando tu vida al cruel, el que te va a tratar de una forma terrible, de una forma dolorosa, sin misericordia, sin compasión, sin ninguna clemencia. Entonces verás el dolor que sentirá tu alma por haber sido deshonesto con todas las personas. En el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 25, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Esto es a la persona que es honesta en su trabajo, es honesta con su cónyuge, es honesto con sus hijos, es honesto con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con los demás personas que se ocupan de ser socios en su negocio. Honesto cuando usted es cajero, honesto cuando usted está cobrando, honesto cuando usted paga o cuando usted también compra. Honesto en todo, pero en este caso, la mujer que se menciona en el capítulo 31 del libro de los Hechos trata de una mujer honesta, de una mujer que es fiel, que su esposo no tiene dolor de cabeza, no le da ella dolor de cabeza, es una mujer servicial, es una mujer totalmente que está a la disposición de toda su familia. Cuando digo que está a toda su disposición para la familia, es que los atiende, les atiende las necesidades que ellos tienen, de ropa, medicina, techo y cuantas cosas necesitan. En este caso, la mujer es titulada la mujer maravillosamente preciosa, es decir, una mujer que es digna de respeto, una mujer que es digna también de imitarla por causa de su honestidad. Para ello usted puede ir a la Biblia, al capítulo 31, a partir del verso 10. Va a encontrar esa mujer de excelencia que sobrepasa a todos los rubíes, que sobrepasa todas las perlas preciosas, porque esa mujer es de excelencia, es máxima en cuanto al honor se refiere. En el libro de Daniel encontramos la deshonestidad de cierto hombre que será prosperado a nivel internacional. Este es el anticristo. El anticristo tendrá muchos poderes, poderes que se le será dado por el diablo. Este demonio o Satanás se va a infiltrar en la vida de este individuo y lo hará prosperar, pero este tipo será deshonesto igual que su señor el diablo, deshonesto en lo que dice, en lo que habla y en lo que hace, y por lo tanto por fin es hijo del diablo. Daniel capítulo 11 verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Esto hará este tipo, será deshonesto, un hombre idólatra, su idolatría será el mismo diablo. El diablo, él lo va a adorar, le va a servir como Señor, pero durará poco tiempo este hombre. El final de este hombre será que Dios mismo será la muerte de este individuo, será arrojado vivo en su cuerpo, alma, al mismo infierno, al lago de fuego. Y con esto le digo que no va a ir ni siquiera al infierno. Él se irá directamente al lago de fuego con cuerpo y alma, porque será un sirviente de Satanás. Será deshonesto en todos los planes, en todos los pactos que hará con los gobiernos de la paz de la tierra. Será tan deshonesto, pero le creerán, y es lo que están esperando hoy por todos lados las naciones, encontrar un hombre que sea el único gobernante en toda la faz de la tierra, supuestamente para tener paz. Pero esa paz no la encontrarán en ese hombre. Aparentemente sí, los primeros
años este hombre parecerá tan lindo, tan precioso, pero de presto, 3 años y medio más tarde sacará todas sus garras. Habrá hambres, pestes, muertes por todas partes. Serán millones de muertos que habrán en toda la faz de la tierra, porque este hombre será totalmente deshonesto en lo que dice y en lo que hace. En Romanos capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que andemos como de día honestamente. No debemos de ser honestos en el día en que vivimos. Diariamente tenemos que ser honestos. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Por qué? Porque Dios ama el 100% la vida de santidad de sus justos. Cuando andamos correctamente delante de Dios, somos prosperados, somos bendecidos. La honestidad, Dios ciertamente la encomia en cada persona que la practica. Bienaventurado ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño que es honesto. Usted verá que en la niñez siempre hay bastante honestidad. Recuerdo de cierto padre que le dice a sus hijos, a sus 2 hijos que estaban entre los 9 a 12 años, y más abajo de esa edad había una niña como de unos 8 años aproximadamente. Le dice el padre: cuando venga el cobrador, le dicen que no estoy. El asunto es que él podía pagar, pero no quería pagar en ese momento. Y entonces los 2 niños le dijeron: sí, papá, pero la niña se quedó callada. Cuando llegó el cobrador, le dicen los 2 mayores: fíjese que mi papá no está en estos momentos, puede regresar más tarde. Pero la niña, que tenía entre los 7 a 9 años, dice: no, ahí está mi papá en tal lugar. La niña fue honesta, no quiso mentir, no quiso engañar al cobrador. El papá no tuvo más que hacer que enfrentarse al cobrador y pagarle. Qué interesante es la honestidad. En otra ocasión, cierto conferencista iba a hablar sobre la honestidad. Y entonces un señor que conducía un autobús, y ahí se montó el conferencista. Entonces el del autobús le dio un vuelto más de la cuenta para probar a este conferencista. Pero él tuvo la gracia de contar su vuelto que le había regresado el motorista de aquel autobús. Cuando lo contó, vio que le había dado mucho extra. Y entonces se regresa y le dice: usted me dio demasiado cambio. Me tenía que dar tanto, pero me dio extra, demasiado extra. Y entonces le dice: señor, usted es el conferencista que va a estar hablando sobre honestidad. Dijo: sí, señor. Lo hice para probarlo, para ver si en verdad era honesto. Gracias a Dios que aquel conferencista, el temor de Dios estaba en su corazón y fue bien honesto. ¿Cuántas personas llaman muchas veces diciendo: tengo hambre, tengo esta necesidad? Y uno se da cuenta que no es cierto. Ciertamente tratan de estafar, ciertamente tratan de engañar. Hay personas que llaman diciendo: no he pagado la renta. Y no es que no la hayan pagado, sino que son deshonestos en las cosas que dicen o hacen. Y eso los lleva al caos, a la ruina, por ser deshonestos con Dios y consigo mismo y con la demás gente. ¿Cuántas personas aparecen en las casas del Señor diciendo que tienen grandes necesidades y andan de templo en templo engañando y tratando de quitar las ofrendas? El Señor te va a pedir cuenta un día por no ser honesto. Debes ser honesto en tus palabras, en tus hechos, en lo que haces, en todas las cosas que emprendas. Por eso Pablo declara: andemos como de día
honestamente, no estafando, no en borracheras, no tampoco en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no robando, no en las envidias, no en ninguna clase de engaño. La razón por qué somos llamados a ser honestos en todas las cosas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 35, el apóstol Pablo escribe por la inspiración de Dios: esto es lo que digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para que lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Cuando somos transparentes en todo lo que emprendemos en esta vida, cuando somos honestos, sinceros con toda persona, y somos derechos en lo que decimos y en lo que hacemos con las demás personas, cuando tenemos necesidades urgentes, nos arrodillamos delante de nuestro Creador y Él responde con rectitud y lo hace rápido, porque sabe que tiene hijo e hija que son fieles en todo lo que hacen y dicen. Son honestos, y por esa honestidad también Dios los bendice y los hace prosperar, contesta sus oraciones, sana sus cuerpos. ¿Cuántas personas llaman una y otra vez para orar por ellos? Uno ora por ellos cientos de veces y no sanan. No sanan porque han sido deshonestos, han sido desleales con su gente y son desleales consigo mismo. Y por lo tanto no hay respuesta de Dios inmediata. Pero cuando la persona es honesta con Dios, Dios responde rápido a sus oraciones. Pero cuando no lo son, entonces nos podemos colgar orando sobre esa persona y no recibe. ¿Seguirá de mal a peor o seguirá igual? Porque la respuesta no viene de parte de Dios por causa de su pecado de la deshonestidad. Las Santas Escrituras nos manda a ser honestos en todas las cosas y a usar nuestra mente con lealtad, con rectitud ante todos los hombres y delante de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol guiado, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta. Esta carta a los filipenses, que es una carta para todos los miembros de la iglesia a nivel mundial. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto y todo lo que es honesto y decente, nos habla las Santas Escrituras. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos manda ciertamente a ocupar nuestra mente en todas las cosas correctas, en todo lo que es derecho, todo lo que tiene gran nombre. Hay que pensar en esas cosas. Note lo que Pablo dice: todo lo que es verdadero, nada de engaño, todo lo que es verdadero. Y la otra palabra que usa es honesto. Todo lo que es honesto, todo lo que se refiere a rectitud, a transparencia, debes pensar. Todo lo que es justo, es decir, todo lo que es derecho, lo que es puro, limpio, santo, debes pensar. Todo lo que es decente, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad, en esto actuad, en esto prosigue, en esto cumple, en esto deleítate, da a entender las Santas Escrituras. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 4, que cada uno de vosotros también sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Es decir, que para tener la intimidad con esa mujer no necesitas estar viendo revistas pornográficas, ni tampoco viendo el internet pornográfico, ni alquilando películas pornográficas para poderte excitar. No debes de hacerlo. Debes mantener santidad en tu matrimonio.
Debe de haber rectitud en tu intimidad con tu cónyuge. De esta manera nos habla las Santas Escrituras, que hay que tener su propia esposa en santidad y en honor. Es decir, no debes maltratar a tu mujer delante de tus amigos, delante de nadie, ni aun cuando estás solo. Debes levantar el honor de tu cónyuge. Debes de decir que es una mujer preciosa o un marido precioso que tienes. Nunca debes hablar en mal de esa persona que duerme a tu lado, esa persona que vive contigo bajo el techo. La razón por qué debes de ser honesto y debes mantener la honestidad con tu cónyuge delante de Dios y delante de los hombres. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, se nos manda que todo creyente debemos de ser honestos en doblar rodillas para todos los reyes que existen en la faz de la tierra y especialmente donde habitamos como súbditos de la nación. Debemos orar por las personas que están en el gobierno, en los altos puestos de gobierno, por nuestras autoridades. Debemos orar por todos los habitantes de la nación, por todas aquellas personas que ocupan puestos de alta categoría dentro del país. Nos dice el apóstol Pablo en esta carta, 1 Timoteo capítulo 2, verso 2. Por los reyes debemos orar y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Cuando hacemos esto, ciertamente Dios escucha esa oración. Él está dispuesto a responder a ese cristiano. Está dispuesto sinceramente a escuchar ese tipo de clamor, ese tipo de oración, porque Dios está encantado de hacer eso en cuanto a escuchar a sus hijos que buscan el interceder por las personas que están en alta eminencia. Y cuando lo hacen, son prosperados por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Son cubiertos, revestidos de esa bondad, de ese poder de Dios. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 4, verso 8 y verso 11, el apóstol nos dice, primero en esta carta de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 4, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dios demanda a los padres, a las madres, a crear, a educar a los hijos, que vivan estos hijos, tanto los padres como las madres y los hijos e hijas, que vivan en honestidad. No deben de ser personas que se ocupen de ser deshonestos de ninguna manera, sino honestos en todas las cosas que emprenden en la vida. Que la gente los conozca, que son personas prudentes, personas afables, personas pacíficas, personas honestas en lo que dicen y en lo que hacen. Que no anden desnudos enseñando la vergüenza, sino que sean personas honestas en su forma de hablar y de vestir, su forma de negociar, en su forma de tratar a todo el mundo. Deben de ser honestos o debemos de ser honestos. En el versículo 8 de ese capítulo 3, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. En esta palabra, no dado a mucho vino, quiero decirle que no está hablando de ese vino de borrachera, sino del vino que entre más se toma, ese vino dulce puede causarle que se ponga fuera de órbita. Porque a través del libro de Proverbios se nos dice, ni siquiera voltees a ver el vino cuando rojea en su botella. No lo voltees a ver, mucho menos tomarte un trago. Debemos entonces aprender de esta verdad, ni poquito, porque ese poquito te puede llevar a la desgracia total. Muchas personas que un poquito de licor que han tomado
les ha causado tanto daño y se los ha llevado a la muerte y al mismo infierno. No sea usted deshonesto, no tome ni una sola gota de licor. No lo haga para que el diablo no encuentre puertas para entrar y hacerlo triza. Mis amados oyentes, hemos llegado a la parte final de este programa hoy. Quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios misericordia por aquellos que han sido deshonestos, que no han pagado sus diezmos, no han dado sus ofrendas, no han cooperado en el reino de Dios, no han sido honestos en sus trabajos, no han sido honestos ni aun cuando han ido a buscar piezas de carro al yunque y han tratado de robar algunas piezas. Se llama deshonestidad, se llama robo. El no pagar las piezas o cuando se va a la tienda. Debes arrepentirte. Debes arrepentirte de ser deshonesto, porque un día Dios va a pedir cuenta y esa cuenta tienes que darla, te guste o no te guste, a tu Creador. Pero hoy los brazos de la misericordia del Dios vivo están disponibles para limpiarte, perdonarte de todo pecado de la deshonestidad. Cierra tus ojos. Quiero clamar por ti. Quiero pedirle a Dios misericordia. Divino Padre Celestial, ¿cuántos hijos tuyos que han sido deshonestos han sido estremecidos por esta palabra? Te pido misericordia. Te pido, Dios, que arranques de su corazón todo pecado, toda clase de pecado, toda maldad, oh Dios, para que de esta manera estas personas caminen correctamente delante de tus ojos y en medio de esta sociedad maligna, pero caminen en santidad, en rectitud delante de ti, oh Dios. Muchas gracias por salvarlos, perdonarlos y limpiarlos. Si usted hizo esta oración, querido oyente, sepa que Dios lo ha perdonado, le ha limpiado. Si no se está congregando, le invitamos a congregarse en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Será grato recibirlo y tenerlo acá como un miembro más de la iglesia que sirve a Dios en rectitud. Que Dios me lo bendiga para siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.